Jaime deslizó los dedos por mi cintura y los metió en el bolsillo trasero de mi pantalón, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Nos quedamos así, en nuestro césped recién cortado, viendo a los de la mudanza subir nuestros muebles por la escalinata hasta nuestro nuevo hogar. En nuestro antiguo apartamento, a las afueras de la ciudad, esos muebles parecían enormes, apretados como sardinas en lata. Era difícil hasta maniobrar para ir a la nevera y volver. Aquí, en las afueras, donde cada casa era una copia idéntica de color crema, parecerían decoración de casa de muñecas. Tomé a Jaime por la muñeca, apartando su mano de mi trasero y dedicándole una sonrisa pícara. Nuestra luna de miel en realidad nunca había terminado, ni desde que empezamos a salir, y mucho menos desde nuestra boda. No creía que fuera a terminar nunca. ¿No es demasiado grande?, pregunté, apoyando la cabeza en su hombro. Se sentirá tan vacía solo con nosotros dos. Por ahora, murmuró él, y pude sentir su sonrisa. Nunca habíamos hablado realmente de empezar una familia simplemente porque se sentía implícito. Siempre habíamos podido leernos la mente de esa manera. Yo sabía que él quería tener hijos lo antes posible, pero también sabía que él sabía que yo quería esperar un poco más, y lo respetaba. Era inevitable, pero no una prioridad. Miré a mi alrededor. Siempre había encontrado los barrios como un poco espeluznantes, se sentían artificiales y carentes de vida real, pero no. De alguna manera, aunque las casas eran iguales, cada una se sentía diferente. La de nuestra izquierda parecía vacía, con un colorido cartel de "se vende" en el césped, pero la de nuestra derecha rebosaba de vida. Las ventanas estaban adornadas con macetas de las que se desbordaban flores de un rosa intenso, y el jardín estaba salpicado de juguetes infantiles. Incluso en ese momento había niños fuera, un chico de unos 12 años, empujando a una niña más pequeña en un columpio amarillo. Sus risas llenaban el aire. ¡Hola!, exclamó una voz alegre. Me giré y vi a una mujer que se acercaba a nosotros con una sonrisa resplandeciente. Era guapa y joven, quizá de mi edad, con el pelo rubio recogido en una coleta impecable. Sus pantalones le quedaban perfectos, acentuando sus curvas femeninas, y la blusa se abultaba alrededor de su vientre de embarazada. Inconscientemente me crucé de brazos, sintiéndome insegura. «Hola», respondió mi marido, sacándome de mi ensimismamiento. Me di cuenta de que la mujer sostenía una fuente cubierta con papel de aluminio de la que salía vapor. «¿Los nuevos vecinos, supongo?», preguntó ella, y su sonrisa se hizo aún más radiante, revelando unos dientes perfectamente blancos. «Sí», dije, no queriendo que pensara que era una maleducada. «Soy Adeline, y él es Jaime. Estamos encantados, es un barrio precioso». «Y nosotros también. A mi marido y a mí nos alegró mucho saber que se mudaba una pareja joven. Es el lugar perfecto para criar una familia», dijo con complicidad, mirando a sus hijos y luego a nosotros. «Oh, nosotros no tenemos hijos», dije, mientras una risa nerviosa me subía por la garganta. «Oh», exclamó. Su sonrisa pareció flaquear, pero fue tan fugaz que pareció un fallo del sistema. Extendió la fuente que tenía en las manos. Cazuela de atún. Jaime la cogió, levantó un poco el papel de aluminio y aspiró el aroma. «Huele de maravilla. No nos ha dicho su nombre», dije, apoyándome en el costal de mi marido. «¿Ustedes?».
La mujer abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Esperé a que respondiera. Cariño llamó una voz ronca desde la puerta de su casa. Sonó casi anormalmente alta, no como si estuviera gritando, sino como si su voz estuviera amplificada de alguna manera. La mujer nos sonrió de nuevo, a modo de disculpa. Tengo que irme, dijo, posando las manos sobre su vientre. Tenemos que quedar algún día. A Jaime y a mí solo nos dio tiempo a sentir antes de que se diera la vuelta, caminando deprisa hacia quien supuse que sería su marido. Vi algo moverse en el segundo piso de su casa. Unas cortinas de color azul celeste se descorrieron. Levanté la vista y me encontré con los ojos de otros dos niños. Parecían gemelas de unos 4 o 5 años. Una de ellas saludó con la mano. La otra se limitó a mirar fijamente. Aunque resulte vergonzoso, no probamos la cazuela hasta varios días después. Pasamos esos días acarreando cajas pesadas desde el coche y colocando todo en su sitio, y mis oídos aún zumbaban con el sonido de los taladros cuando saqué la fuente del congelador para que se descongelara. Estará bien comer algo que no sea para llevar, dijo Jaime, sentándose a la mesa de la cocina y apoyando la cabeza en las manos. Sí, respondí, pero no sé qué pensar de un atún de hace 2 días. Me acerqué, dándole un empujoncito con la cadera. Él apartó su silla, me sentó en su regazo y me rodeó la cintura con sus brazos. Había mucha emoción en el aire mientras instalábamos nuestro nuevo hogar, pero sentía que aún no habíamos tenido tiempo de asentarnos. Apenas había estado a solas con él de una forma significativa. Era la primera vez desde nuestra boda que no nos habíamos comido a besos. Presionó su boca contra mi clavícula, deslizando sus labios por mi cuello hasta mi oreja. Sentí una risita subirme por el pecho mientras pasaba los dedos por su pelo ligeramente graso. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Bromeé y sentí su risa contra mi piel. Te estaba esperando, mi amor. Sonreí. Eres un asqueroso. Entonces, será mejor que nos demos prisa y comamos. El horno sonó, avisándome de que ya se había precalentado. Me costó un mundo levantarme del regazo de Jaime, justo cuando mis dedos se cerraban sobre el asa del horno y mi otra mano iba a coger la cazuela. Oí algo. Me quedé helada, inclinando la cabeza hacia la ventana. La noche era cálida y tranquila. Podía ver una cálida luz amarilla brillando en las ventanas de los vecinos. Una caricatura perfecta. ¿Has oído eso? Mi marido no parecía prestar atención, jugueteando con una pata suelta de su silla. ¿Qué quieres decir? Me ha parecido oír algo. Antes de que pudiera descartarlo como una alucinación, volvió a sonar. Era como el sonido de un gato al que le pisan la cola, un chillido débil pero espeluznante. Miré más de cerca la casa, pero nada parecía fuera de lugar. Se oyó un gemido aún más fuerte, y luego otro grito mucho más claro esta vez. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Jaime, ya de pie. Negué con la cabeza. No tengo ni idea. Quizá los vecinos están viendo una película, un estruendo y otro grito. Algo se movió en una de las ventanas y luego las cortinas se cerraron de un tirón. Debería ir a ver. Puedo ir yo. Jaime se movió, nervioso. Negué con la cabeza. Lo haría, pero sabía que no quería.
Siempre había sido asustadizo, sobre todo de noche. Iré yo, cogí una manopla de cocina y se la lancé. Le dio en el pecho y cayó al suelo. Mete la cazuela en el horno, ahora vuelvo. La noche parecía aún más silenciosa cuando salí, casi de forma inquietante. El aire se sentía tan pesado e inmóvil que parecía que estaba dentro de un cuadro de una calle. Mis pasos resonaban en el pavimento y me tensaba cada vez que otro grito surgía de la casa. ¿Qué demonios?, murmuré, en parte por curiosidad y en parte solo por oír una voz humana. Llamé a la puerta 3 veces, secándome las palmas sudorosas en los vaqueros. Ya empezaba a arrepentirme de haber venido, sintiéndome una tonta por molestarles si en realidad no era nada. Hasta su porche estaba impecable. La pintura blanca parecía fresca e incluso las muñecas y los coches de juguete esparcidos junto a la barandilla parecían ordenados. Oí pasos y la puerta se abrió una rendija. Vi el rostro de un hombre, su mandíbula cuadrada y cubierta por una barba incipiente. «Buenas noches», Adeline me saludó. «Hola», dije con una voz mucho más suave de lo que pretendía. «Buenas noches». Me pareció oír algo. «¿Está todo bien?». Dudó y luego sonrió. Parecía un poco forzada. Abrió más la puerta y tuve que contenerme para no respingar. Su camisa blanca de botones estaba manchada con motas de sangre de un rojo brillante y fresco. Un niño se aferraba a la pernera de su pantalón, un niño pequeño al que no reconocí. «Todo está bien», me dijo, revolviéndole el pelo al niño con gesto ausente. «Mi mujer se ha puesto de parto». «Oh», exclamé parpadeando, sorprendida. Parecía increíblemente tranquilo, dadas las circunstancias. «¿Deberíamos llamar a alguien? ¿A una ambulancia?». «No», dijo rápidamente, y su sonrisa se desvaneció un ápice. «No, no hace falta. Gracias por preocuparte. No es su primera vez, por así decirlo». Soltó una risa forzada. «Ah, vale. Bueno, pues dale la enhorabuena. Lo haré». Pareció examinarme de arriba abajo y un escalofrío me recorrió la espalda. «Bueno, que tengas una buena noche. Y estamos muy contentos de que os hayáis mudado». Fue a cerrar la puerta, dándose la vuelta, pero en el último segundo el niño metió la mano por la rendija. Un trozo de papel de cuaderno cayó revoloteando sobre los listones del porche y la puerta se cerró con un clic seco. Recogí el papel algo aturdida, mientras otro grito rebotaba dentro de mi cabeza. Lo desdoblé lentamente, sosteniéndolo bajo la luz del porche y entrecerrando los ojos para descifrar lo que decían los temblorosos garabatos de cera roja. «Mami hace muchos bebés». Apenas una semana. Después recibí una llamada al teléfono de casa. Estaba en la bañera y corrí a la cocina con una toalla alrededor de la cintura y el pelo goteándome agua tibia por la espalda. «Diga», dije en el auricular, agarrando el teléfono con ambas manos. De alguna manera ya sabía quién sería. «Hola, Adeline». Su voz era tan alegre como el primer día, como el tintineo de una campanilla en la puerta de una tienda. «¿Cómo estás, querida?». «Estoy bien», respondí, con el ceño fruncido involuntariamente. «¿Cómo estás tú? ¿Y el bebé?». «¿Qué?». Sonó
genuinamente confundida, pero solo por un segundo. Oh, el bebé está perfectamente... Es un milagro de la vida, ¿verdad? Sí, un milagro. Es increíble. Me alegro mucho por ti. Sí. Bueno, escucha. Esperaba que tú y tu marido vinierais esta noche a una pequeña cena. He preparado cazuela de atún. Por favor, di que sí. Trague saliva. Algo en ella empezaba a inquietarme, algo en su alegría apenas unos días después del parto, pero aún así no quería ser grosera, y no era que no me cayera bien. No quería rechazar a ninguna amistad, sobre todo viviendo justo al lado. Por supuesto dije, esperando que pudiera oír mi sonrisa educada, allí estaremos. Apreté con fuerza mi tupper de galletas contra el pecho mientras Jaime me guiaba por los escalones del porche. Recé para que no se dieran cuenta de que eran compradas, aunque estaba seguro de que no dirían nada ni aunque lo hicieran. Jaime llamó a la puerta, luego carraspeó y rascó un poco de pintura blanca desconchada junto a la mirilla. Parece que necesitan una mano de pintura aquí fuera. Quizá debería ofrecerme... Cariño, eso es de mala educación, le dije, con una extraña sensación retorciéndoseme en el estómago. Algo no iba bien, pero no sabía qué era. Nuestra vecina abrió la puerta de par en par, radiante. Llevaba un vestido rosa de flores y un delantal blanco. ¡Qué alegría que hayáis podido venir! Pasad. Todos están esperando en el comedor. No pude evitar mirarle el vientre, que parecía casi tan grande como el día que la conocimos. Miré a mi marido, pero él no pareció haber notado nada, y solo me sonrió para tranquilizarme. Cierto es que no sabía tanto como podría sobre partos, pero sí sabía que el vientre permanece hinchado al menos unos días. Seguramente su cuerpo aún no se había recuperado. Su comedor era más grande que el nuestro, o quizá era por la decoración. Era minimalista. Los únicos objetos personales que vi eran más juguetes. En su larga mesa de comedor había 6 sitios puestos. Una niña pequeña estaba sentada en uno de ellos, jugando en silencio con una Barbie, y una adolescente a su lado nos miraba con el ceño fruncido. No reconocía ninguna de las dos. La pareja parecía tan joven. ¿Cómo podían tener ya una hija adolescente? Supongo que algunas personas empiezan pronto. Había asumido que cena significaba que habría más gente, pero me sentí culpable por ello. Tenían tantas ganas de pasar tiempo con nosotros que quizá no tenían muchos otros amigos, sobre todo con tantos niños correteando por ahí. Frente a las niñas estaba sentado su marido sonriéndonos. Parpadeé. No se parecía a como lo recordaba. ¿No era moreno su marido? El pelo de este hombre era de un castaño más claro, casi rubio ceniza, y su rostro parecía más suave. Debía de ser por la luz, me dije. Seguramente en la oscuridad sus rasgos parecían más adustos y severos. La mujer se puso a trajinar inmediatamente en la cocina y Jaime y yo nos sentamos. Me quedé mirando la copa de vino ya servida frente a mí. El líquido rojo oscuro me recordó de repente aquella noche, a la sangre que salpicaba la camisa del hombre. Jaime empezó a charlar con el marido, pero yo no pude seguir la conversación. Me limité a mirar la copa, haciendo girar el vino, viéndolo lamer el borde. Era tan oscuro, casi negro, ni siquiera sabíamos sus nombres. Tan mal educados habíamos sido que nunca se lo habíamos preguntado. ¿Era eso un bicho? Metí el dedo en el vino y saqué una pequeña mosca
que aún zumbaba desesperadamente. Mirando rápidamente a mi alrededor, la quité de un papirotazo y la tiré al suelo, no queriendo avergonzar a nuestros anfitriones. Una casa preciosa, estaba diciendo Jaime, y yo sonreí y asentí como si hubiera estado escuchando. Sí, interrumpí y luego dudé. Perdona, pero he olvidado tu nombre. La sonrisa del hombre no vaciló. José dijo, alegremente, no tienes que disculparte. Soy José. ¿Y tu mujer? La cena está servida, anunció la mujer, interrumpiéndome. Sostenía una gran fuente que desprendía un leve aroma a pescado y la depositó con elegancia en el centro de la mesa. Gracias a Dios, cariño, me muero de hambre. José se metió la servilleta en la camisa y cogió el tenedor y el cuchillo, agarrándolos con ambas manos de forma caricaturesca. Miré a Jaime, buscando algún atisbo de confusión. No encontré ninguno, solo una sonrisa educada. Este es el plato favorito de los niños, nos dijo ella, cogiendo el plato de mi marido. ¿Cuántos hijos tenéis? Aquí tienes. Amor dijo, sirviendo una porción de cazuela en su plato y pasándomelo por encima para dejarlo delante de él. Al inclinarse sobre mí, vislumbré su rostro. La piel alrededor de sus ojos parecía brillar, como si estuviera mojada. Los chicos en crecimiento necesitan comer. Jaime soltó una risita nerviosa, la primera señal que había tenido de que algo iba mal. Eso es lo que le digo siempre a Adeline. José se rió a carcajadas, golpeando la mesa con los puños. Vi a la adolescente dar un respingo y a la niña dejar su Barbie, pero no pude descifrar la expresión de sus rostros. Un hombre de los míos gritó y no paró de reír. ¿Qué nos habéis traído?, preguntó la mujer, al cabo de un momento, señalando el tupper y teniendo que levantar la voz para hacerse oír por encima de las risas de su marido. Tragué saliva, galletas con pepitas de chocolate, qué bien. Miré la comida que me había puesto delante. Olía aún más a pescado de cerca, nada que ver con la primera que nos había dado. Cogí el tenedor y pinché una esquina escamosa. Una espina de pescado se pegó a las púas, larga, fina y afilada. Espero que te lo comas todo, me dijo la mujer, inclinándose tanto que sus rizos rubios cayeron sobre mi hombro. Olía a perfume y ligeramente a pescado. Ahora que estaba cerca, pude ver claramente que su cara estaba, de hecho, mojada. Simplemente debes acostumbrarte a comer por dos. Después de esa cena, no es que los estuviera evitando, pero no hice mucho esfuerzo por acercarme. Me sentía profundamente incómoda, de una manera en la que no me gustaba pensar. Aún así, me dije que no era por ellos, sino que simplemente habíamos estado ocupados. Jaime había empezado su nuevo trabajo en la ciudad, en la construcción de un centro comercial, y yo tenía una entrevista importante. Sencillamente no tenía mucho tiempo para pensar en nuestros vecinos, aunque no es que ellos no lo pusieran difícil. Ninguno de los dos dormía mucho últimamente. El llanto de un bebé nos mantenía despiertos y nos hacía dar vueltas en la cama. Durante el día también me desconcertaban. Un lunes, antes de que Jaime llegara a casa, vi a un hombre en su jardín jugando con algunos de los niños. Los perseguía alrededor de los columpios una y otra vez, y ellos chillaban de alegría. La curiosidad pudo conmigo. ¿Era un tío? ¿Un canguro? No sabía casi nada de esa familia,
y supuse que eso era lo que tanto me inquietaba. Quizá si supiera más, me sentiría cómoda viviendo a su lado. Antes de poder contenerme, salí y los observé jugar un momento más antes de hablar. Hola, dije, y los cuatro se giraron para mirarme. Hola, soy Adeline, vivo al lado. Siendo ser una entrometida, solo me preguntaba, ¿qué parentesco tienes con la familia? El hombre me sonrió igual que los demás, ampliamente. De cerca parecía aún mayor, quizá de unos 40 años. Debía de ser algún tipo de pariente. No te disculpes, Adeline, soy su hijo. Estamos muy contentos de que te hayas mudado. Después de eso puse aún más distancia entre los vecinos y yo. Estaba seguro de que había una explicación lógica para todo esto, pero si lo pensaba demasiado, sentía que me iba a explotar la cabeza. Un par de noches después, Jaime se hartó. Se acabó, murmuró contra mi hombro, abrazándome por detrás. Voy a ir para allá. Gruñí, dándome la vuelta y juntando nuestras narices. Incluso con los ojos viscos podía ver sus ojeras y su pelo estaba alborotado de tanto dar vueltas. No lo hagas, cariño, susurré con la voz ronca. No pasa nada, no es culpa suya. Seguro que pueden hacer algo, argumentó, pasándome suavemente los dedos por el pelo a pesar de su tono brusco. Joder, se oye casi más fuerte con las ventanas cerradas. ¿Cuántos bebés tienen ahí? De todas formas, hice una pausa y pensé en su pregunta y escuché. No me había dado cuenta, pero tenía razón. El llanto no sonaba como el de un solo bebé, sonaba como un coro entero. Puedo ir yo si quieres, murmuré, pero él negó con la cabeza. No, está bien. Iré yo. La última vez fuiste tú. Apartó las sábanas y se puso de pie buscando sus pantalones junto a la mesita de noche. Me senté y lo observé vestirse, y una vez que me hubo besado y bajado las escaleras, me levanté para mirar con ojos somnolientos por la ventana del dormitorio. Esa noche llovía, la primera lluvia que veíamos desde que nos mudamos. Hacía que la casa de los vecinos pareciera mucho más vieja de lo que era, casi como una casa encantada. En la oscuridad y la tormenta parecía casi ruinosa. Vi a mi marido caminar por el barro, sonriendo al ver lo ridículo que se veía con nuestro paraguas morado. Lo vi subir los escalones del porche, sacudirse el agua y llamar a la puerta. Lo recuerdo muy vívidamente. No fue un sueño. Recuerdo que llamó y entonces, tan rápido que no fue natural, la puerta se abrió. No vi quién estaba detrás, pero vi un destello de luz brillante y oí un disparo ensordecedor y mi marido cayó al porche. Su pecho reventado, con sangre y vísceras esparcidas sobre la madera, el cuerpo tibio de mi marido todavía convulsionándose. Recuerdo mirar, temblando, en completo shock. Recuerdo ver unas cortinas descorrerse por el rabillo del ojo, pero no podía apartar la vista de su cuerpo. Recuerdo que todo se volvió negro, como si la estática se apoderara de mi visión, y caí. Estaba rodeada de rojo, de carne roja y sangre, y de una sustancia blanca y pegajosa. Estaba desnuda y mojada, y no podía moverme. Todas mis extremidades estaban apretadas contra mi cuerpo. Sentí un tirón, tirando de mí, seccionándome hacia el rojo y la oscuridad.
oí una voz de mujer, ahogada y distante, que gritaba y sollozaba. No, no quiero, por favor, no quiero más. Vi una luz brillante y me desperté en mi cama, jadeando, empapada en sudor. Mi marido se sentó a mi lado, despertado sin duda por mis gritos violentos. Me apretó contra su pecho, acariciándome el pelo, pero yo no dejaba de temblar. Tranquila, tranquila, solo ha sido un sueño. Pero no fue solo un sueño. Lo había visto morir. Había sido tan real, tan vívido. Todavía estaba de luto, todavía en shock, acurrucada en su regazo. No podía haber sido un sueño. Al día siguiente me trajo una tarta, la esposa. Jaime se había quedado en casa para consolarme, profundamente alarmado por mi reacción a lo que él creía que era solo un mal sueño. Se ofreció a abrir la puerta, pero yo no quise. No lo quería cerca de ninguna puerta nunca más. Giré el pomo con manos temblorosas. Y allí estaba ella, con el pelo recogido en una coleta despeinada, sosteniendo un molde de tarta frente a ella. Seguía embarazada. Me lo tendió, con una sonrisa amplia y resplandeciente, pero con ojos de disculpa. Quería disculparme por el ruido, dijo alegremente, inclinando la cabeza. Espero que no os haya mantenido despiertos. Es que a veces es tan difícil con los recién nacidos. Tú más que nadie lo entenderías. Yo no tengo hijos, dije sin rodeos, mirando la tarta. Debía de ser de cereza. Era roja, muy roja. ¿Recuerdas? Parpadeo. Oh, sí, por supuesto. Me tendió la tarta, poniéndomela en las manos. Por favor, cógela. La cogí con cautela. Era tan roja por dentro como el rojo de mi sueño, como las entrañas de mi marido. Cuando volví a levantar la vista, ella seguía sonriendo, pero tenía lágrimas corriendo por su cara y goteando de su barbilla. La miré sin expresión. ¿Estás bien? Sí, oh sí. Estoy fantástica, querida. Sin previo aviso, abrió los brazos y me atrajo, abrazándome con fuerza, el molde de la tarta aplastándose entre nosotras. Estamos tan contentos de que os hayáis mudado. Oí un sonido como de agua corriendo y me encogí cuando algo húmedo me tocó las piernas. Me eché hacia atrás y miré hacia abajo para ver un líquido que le corría por los muslos ligeramente rosado y pegajoso. Ella levantó las cejas inquisitivamente, luego se miró y pareció sonrojarse. Oh cielos, sí, debes disculparme. Me dedicó otra sonrisa, tan amplia que parecía que le dolería, mientras seguía llorando en silencio. Parecía más vieja que antes. Lo siento mucho, de nuevo, lo siento muchísimo. Se suicidó un par de días después. Lo vi ocurrir. Sentí el impulso de mirar por la ventana de nuestro dormitorio sobre las 5 de la mañana y la vi de pie en el tejado de la casa de al lado. Pareció mirarme directamente a los ojos antes de desplomarse. Bajé las escaleras tan rápido como pude, casi tropezando y abriéndome la cabeza. Cuando salí, todo parecía diferente. La casa parecía diferente, vieja, como si no hubiera vivido nadie en ella en años. El jardín estaba cubierto de maleza, la hierba devorando los juguetes de los niños, y las flores rosas de los alféizares estaban marchitas y marrones. El porche estaba sucio y lleno de cosas, como si allí solo hubieran vivido acumuladores.
Los paramédicos llegaron después de que llamara al 911 y la policía, y se me ocurrió que era la primera vez que veía a alguien más que a nosotros y a los vecinos en esa calle. Me dijeron que era bueno que hubiera llamado, porque nadie más lo habría hecho. Cuando pregunté qué significaba eso, se limitaron a mirarme sin expresión. Aquí no vive nadie más, señora, me dijo uno de ellos, como si fuera obvio. Me quedé mirando su cuerpo hasta que se lo llevaron. Parecía diferente, parecía vieja. Aún así, podría haber jurado que vi crecer su vientre. Oí que la llamaban Jane Doe mientras cerraban la cremallera de la bolsa negra para cadáveres. Eso fue hace unos meses. Nos mudamos de nuevo a nuestro apartamento más cerca de la ciudad. Y aunque aquí estamos apretados, me siento mucho más cómoda. He estado yendo a terapia tratando desesperadamente de averiguar si lo que presencié fue real o pura locura. Mi terapeuta parece pensar que fue estrés. De alguna manera también mi marido, como si él no hubiera estado allí, como si no hubiera visto lo que yo vi. Él parece diferente. He notado cosas, como que el lunar que tenía en el dorso de la muñeca ha desaparecido y que su pelo ahora crece ligeramente rizado cuando antes era tan liso. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de él aquella noche, su cuerpo destrozado y empapado en sangre, sus ojos aún abiertos. He estado vomitando todas las mañanas, pero no me haré la prueba. Me aterroriza confirmar lo que ya sé. Cada verano, cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, mi padre montaba una tienda de campaña en el jardín. Tengo gratos recuerdos de tardes enteras jugando en nuestro club super secreto. Para entrar, los visitantes debían recitar la contraseña o pagar una módica cuota de entrada, una galleta por cada miembro del club. La tienda era nuestra y solo nuestra, y podíamos dejarla tan desordenada como quisiéramos sin que nos regañaran. Cómics, juguetes, mantas e incluso ropa estaban esparcidos por el suelo, pero a ninguno de las dos nos importaba el caos. En raras ocasiones papá nos dejaba pasar la noche solas en la tienda. Esas noches eran especialmente especiales para nosotros, ya que eran las únicas veces que podíamos hacer algo al aire libre. Vivíamos en la ciudad y lo más cerca que estábamos de la naturaleza era un pequeño bosque que separaba nuestro jardín de la casa del vecino. Los árboles eran tan delgados y estaban tan separados entre sí que podíamos ver claramente el otro lado. Apenas se le podía llamar bosque, pero a pesar de ello, una noche descubrí que algo podía esconderse en él, justo fuera de la vista. Esa noche fue la última que pasé en la tienda. Ocurrió cuando yo tenía unos 9 años. Una mañana me desperté con el sonido de mi padre cerrando la puerta del desván. El ruido solo podía significar una de dos cosas. O se sentía nostálgico y quería ver nuestros álbumes familiares, o era el momento de sacar la tienda. Salí corriendo al pasillo y lo vi arrastrando el saco deforme que contenía nuestra fortaleza de la infancia. Mi padre sonrió mientras yo chillaba y saltaba de emoción. Mientras mi hermana y yo desayunábamos, él se deslomaba en el jardín, montando la vieja y remendada tienda sobre el césped recién cortado. De vez en cuando le oíamos maldecir, pero cada vez que mirábamos por la ventana, él solo sonreía y saludaba.
Quería hacernos felices, así que ocultaba sus frustraciones lo mejor que podía. En retrospectiva, probablemente se habría ahorrado muchos disgustos si se hubiera tomado el tiempo de encontrar las instrucciones de montaje, pero siempre se las arreglaba para resolverlo por su cuenta. Supimos que nos esperaba una sorpresa especial cuando nuestro padre desapareció momentáneamente en el garaje, solo para regresar con un alargador y la pequeña televisión que solía estar en la encimera de la cocina. Se había estropeado hace unos meses, pero evidentemente papá había encontrado la manera de repararla. Pasó el alargador desde el enchufe cercano a la puerta corredera de cristal del patio hasta el interior de la tienda, donde enchufó la televisión. A su regreso, declaró que mi hermana y yo íbamos a tener una noche de cine especial, como recompensa por nuestras excelentes notas. Estábamos eufóricas. Esa noche, papá nos trajo palomitas, caramelos y un termo lleno de chocolate caliente. Nos dio un beso de buenas noches y nos dejó con nuestro maratón de cintas de VHS de Disney. Nos dormimos con el sonido de los grillos cantando fuera y los animales antropomórficos cantando en la pantalla. Debía de ser cerca de la medianoche cuando me desperté, con la vejiga a punto de estallar por todo el chocolate que había bebido antes. Afuera reinaba un silencio sepulcral. Si no fuera por el sonido de la estática de la televisión, habría pensado que alguien se había tragado todo el ruido ambiental. Justo cuando empezaba a desabrochar mi saco de dormir, las luces del Porsche con sensor de movimiento se encendieron de repente, proyectando tanto rayos brillantes como una extraña sombra en la pared de la tienda. ¿Papá?, pregunté débilmente, frotándome los ojos para quitarme el sueño. Como respuesta, oí un chillido antinatural, no muy distinto al de un águila, aunque el sonido era más grave y prolongado. Examiné la sombra. Sus proporciones estaban estiradas y exageradas, como si alguien hubiera hecho una apariencia de ser humano con limpiapipas. A medida que la forma distorsionada se acercaba, extendí una mano temerosa hacia mi hermana, sacudiendo su saco de dormir. Estaba metida hasta arriba y solo su pelo oscuro y enmarañado sobresalía por la parte superior. Siempre había tenido el sueño muy pesado, así que cuando no se despertó no me sorprendió del todo. Unos golpes resonaron en el porche mientras la figura se movía. Empezó a dar vueltas alrededor de la tienda. Por aterradora que fuera su sombra, era más aterrador perderla de vista cada vez que llegaba a la parte trasera. Poco a poco el acusador dio vueltas alrededor de la tienda, acercándose cada vez más con cada rotación, hasta que estuvo al alcance de la mano. Las yemas de sus dedos, o lo que supuse que eran yemas, se arrastraron por la tela, produciendo un ruido como de papel rasgándose. Afortunadamente no parecía capaz de perforar la malla protectora. De repente la televisión se sacudió violentamente hacia la entrada de la tienda. La cosa estaba tirando del alargador. La cremallera empezó a abrirse a medida que el cable de alimentación se tensaba contra ella. Me abalancé sobre la televisión tan rápido como pude y la desenchufé. Había tanta tensión en el cable que mi acción hizo que la forma cayera hacia atrás con un chillido de ira. Esta vez oí a mi hermana moverse en su saco. Apenas tuve tiempo de procesar lo que había pasado cuando vi algo deslizarse hacia el interior de la tienda por la pequeña abertura que acababa de hacer. Su textura no se parecía
a nada que hubiera visto, ni que haya visto desde entonces. Diría que era similar a las escamas de un lagarto, solo que más porosa. Con un grito de espanto, estrellé la televisión contra el dedo, haciendo que se retrajera. Rápidamente, volví a bajar la cremallera hasta el suelo, solo para sentir que la criatura tiraba en la dirección opuesta. Quería entrar, pero yo no iba a dejarla. Puede que fuera solo una niña, pero era más fuerte de lo que aparentaba. En medio de una rabieta, mi padre había intentado una vez encerrarme en mi habitación. A pesar de que un hombre adulto mantenía la puerta cerrada, aún así conseguí abrirla unas cuantas veces por pura fuerza de voluntad descontrolada. Ahora estaba haciendo lo mismo, pero con una endeble cremallera. Un chasquido resonó en el jardín y una vez más, la criatura cayó y bramó. Solo pude deducir que el cursor de su extremo se había roto. Sus aullidos ensordecedores me hicieron temblar. Me sentía paralizada, pero mantuve las manos firmes en su sitio. Mi hermana, por otro lado, se limitó a darse la vuelta en su saco de dormir, mientras estaba sentada allí, sumida en un absoluto terror. Oí los pasos de la criatura dirigirse hacia el bosque, donde se hicieron más distantes. Incluso cuando las luces del sensor de movimiento se apagaron finalmente 10 minutos después, permanecí vigilante sin soltar nunca la cremallera del interior de la tienda. Me imaginé a mí misma como un valiente centurión protegiendo diligentemente su puesto, hasta que finalmente me desmayé de agotamiento. A la mañana siguiente todavía podía ver la figura de mi hermana dormitando perezosamente en su saco. Salí volando de la tienda, cerrando la cremallera a mi espalda. Sentí que estaría a salvo a la luz del día y que podría ir a buscar a mi padre. Sin embargo, al llegar a la puerta del patio, vi a mi hermana sentada a la mesa de la cocina, balanceando las piernas alegremente mientras comía su cereal de chocolate favorito. El sonido de la cremallera abriéndose lentamente a mis espaldas trajo una oleada de miedo paralizante a mi pecho. Giré la cabeza lentamente hacia la tienda, justo a tiempo para ver algo que corría hacia el bosque, alejándose de mi casa. Algo con el pelo oscuro y enmarañado y proporciones extrañas. Desapareció en un instante, pero por lo poco que pude ver, me di cuenta de que era más pequeño que lo que había estado fuera de mi tienda antes. Mi hermana se había despertado mucho antes que yo esa noche. El clic de la cinta de VHS al terminar la había despertado y se había ido a dormir adentro, donde hacía más calor.